¿Ahí me escuchan bien? ¿Se ve bien? Se ve el power, ¿no? ¿Se ves? Sí, sí. Se ve y se Bueno, escucha perfecto. bueno, bárbaro. Un poco la idea de hoy era hacer como una revisión de lo que habíamos hablado en la charla de Goya, un poco también para que nos sirva de sustento para reconocer toda la historia que tenemos atrás, no solamente de la masonería en sí, sino de cómo llegamos hoy a hacer logia Génesis. Entonces, junto con la querida hermana Lama, poder hacer ese revisionismo que también nos sirva para poder comprender mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese día se hizo como como un espacio multidisciplinario, diría yo, en donde abordamos el tema de lo que es la masonería en sí, la historia de la masonería en Corrientes, una breve relación de lo que era la masonería en Goya, porque se realizó en Goya, y también una exposición de arte que tenía mucho que ver con esto, con la idea de cómo el símbolo atraviesa a cada uno de los artistas en este caso,
y hacía reconocía, ¿no? Ese camino iniciático que han decidido tomar, así como ellos, nosotros también. Entonces, bueno, y había finalizado con una música y recitado de poemas de autores masónicos, de hermanos masones, en donde también se ve reflejado la perspectiva o la visión de lo que es un iniciado, ¿no? Cómo el símbolo le atraviesa el ser. Entonces, un poco es esa la idea, replicar, porque estuvo buena, la información también resulta ser valiosa y bueno, esa es la idea de hoy. Entonces, un poco vimos, ¿no? ¿Qué es la masonería, la evolución de la masonería en Corrientes? Ah, también un poco relacionado a lo de 25 de mayo, cómo fue esa gesta, ¿no? De las ideas que movieron, que hicieron que se muevan diferentes estructuras, principalmente en nuestro país. Bueno, hablamos un poco de este compromiso, ¿no? De la masonería, cómo resulta ser ese compromiso con la libertad. Y la libertad tomada desde el lado o sea, ¿se acuerdan que cuando ustedes se iniciaron, siempre eligieron, bueno, ser persona de 18 años libre y de buenas costumbres? Generalmente esa libertad estaba muy asociada con que personas esclavas y personas libres, hacer esa diferencia. Pero hoy día también yo creo que resulta muy importante ser consciente de la palabra libertad en cuanto a ya no estructuras de instituciones, sino más bien estructuras de pensamiento. Entonces, yo creo que uno de los requisitos fundamentales para poder entrar y permanecer, porque de entrar a veces puede entrar muchas personas, ya es un filtro el ingreso, pero la permanencia también resulta ser una cualidad que tiene que ser sostenida en el tiempo, este, con todo lo que implica el atravesar el camino iniciático, ¿no? Entonces, esta libertad también recordar que la libertad es esa libertad de poder ampliar niveles de pensamiento, modificar estructuras mentales, es decir, no ser esclavo, no ser fanático de una idea donde yo solamente me siento en esto o veo de esta manera las cosas, sino tener esa libertad de cambio. Y esa libertad de cambio se ve sí o sí reflejada en la apertura, ¿no es cierto?, de adentrarse a lo desconocido para poder sí percibir cosas diferentes. Bueno, un poco también el valor del silencio revelado que se ve reflejado en esta institución, porque muchas veces, como coloqué acá, ¿no? La masonería construye, perdón, la historia desde el silencio. Hay otras instituciones que crean, digamos, ejercen su poder sobre las modificaciones de la historia con mucho ruido. Bueno, en este caso la masonería tiene un trabajo que es muy silencioso a lo largo de la historia, pero que se puede ver reflejado a nivel del pensamiento de las personas que han percibido esa otra realidad y que bueno, que tiene una influencia muy decisiva en lo que son las democracias modernas y cómo se estructuran las grandes instituciones. Y como siempre se dice, o sea, no solamente ha formado gente que es política, sino también artistas, pensadores, filósofos. Es decir, por eso también la multisectorialidad de la charla pasada se vio reflejado en eso, que no solamente eran políticos, sino también artistas, poetas, y que a su vez, inclusive siendo políticos, podrían estar enfrentados y sin embargo participar de una misma logia, como pasó en Goya, en la logia que desde el 1800 se había creado, o sea, re loco, pero es así. Y muchas veces en ese momento eran personas que pensaban diferente a nivel político, pero sin embargo participaban de una institución. Entonces, también eso, ¿no? Creo que es una de las cualidades de esta libertad que hablamos, persona libre, de poder tener la libertad de compartir un espacio con otra persona que piensa diferente sin que eso te robe la paz, ¿no? Sin embargo, practicar el criterio de la unidad.
Y bueno, la idea de convocar hoy a reflexionar sobre la presencia y la vigencia de este silencio, que muchas veces también, si bien hoy día estamos en una era boom de la comunicación y donde todo es fácilmente viral, recordar también las cualidades que tiene el silencio, la presencia y la cuestión sutil, que es algo que también se va trabajando en la masonería cuando el símbolo vas aprendiendo sobre simbología. Em, la masonería, ¿qué es la masonería? Bueno, más allá de lo que es el mito, ¿no? Después de todas los preconceptos o las cosas que se hablan de la masonería, tener en claro que es una corriente iniciática, o sea, es una institución iniciática. Para mí esto es uno de los puntos más importantes, es iniciática. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que uno tiene que atravesar un portal. Eso en la iniciación se puede ver de manera externa, en el rito, en la simbología, en los viajes, pero también sí o sí tiene que ser interno. O sea, tiene que haber un acompañamiento. Si bien internamente el sujeto hay algo, algún llamado que siente para ingresar a la logia o para ingresar en esa institución, hay otras cosas también que se descubren, mueren y se transforman posterior y durante la iniciación. Entonces es muy importante recordar que es una institución iniciática. O sea, hay un cambio indefectible. Eh, Puede ser que al comienzo sea peor o mejor, no sé, pero existe un cambio. Filosofía hermética, es decir, lo que busca es apuntar también a esto del hermetismo, ¿no? Y también, bueno, relacionado un poco con lo que es el simbolismo medieval, la ética ilustrada, bueno, lo más importante es esto, ¿no? Tener en claro cuáles son las corrientes, hacia dónde vamos, realmente más orientado a lo sutil. No, es una sociedad discreta, no secreta, eso también es una cualidad que se habla mucho, que no es que estamos con bombo y tambores, ni tenemos el principio de la publicidad de los actos, como lo tienen las instituciones públicas, pero que buscamos, ¿no? Esa discreción que tiene que ver también con el respeto al silencio que habíamos hablado y de que habla de un ámbito sutil del humano, ¿no? Y esto de que la masonería se enseña por símbolos y emblemas. Los primeros 3 grados necesariamente necesariamente no, son simbólicos. Entonces estamos trabajando sobre símbolos. Entonces, lo que antes era simplemente un triángulo, ahora ya tiene otro significado para nosotros. Lo que era antes blanco y negro ya no es solamente dos colores opuestos, sino que también esa cuestión de que son opuestos tiene mucho para reflejarnos a nosotros. Dónde vemos, o sea, hacer esos entrelazamientos entre cuestiones que antes no lo hacíamos. Colores, símbolos, formas, representaciones, trabajar mucho sobre qué es lo que nos representa a nosotros mismos. Y mencionar estos tres pilares, ¿no? El simbolismo, que constituye una herramienta también para que el alma aprenda. El método iniciático, es decir, hay grados, hay un ritual, hay una transformación y una fraternidad universal sin distinción de credos o nación. Como siempre decimos, la masonería también está formada por personas. Obviamente que estas palabras o este, digamos, ilustraciones de lo que son los principios, los guías, cuáles son, hacia dónde vamos, no dejan de ser esta utopía, ¿no? Que nos sirve para nosotros caminar, como decía Galeano, o sea, uno se acerca un poco y después la utopía se aleja un poco más y así funciona, o sea, es lo que nos ayuda es impulsar hacia adelante. Por lo que, todo lo que tiene que ver con el deber ser o el debería ser, dejemos más para el lado objetivo del plano físico y no tanto para el lado espiritual, que es el que tiene que aprender sobre el símbolo, sobre la situación, sobre el grado, sobre el rito, etcétera. Eh, bueno,
Y ahí ya pasamos a lo que es la masonería de independencia, que Oli, no sé si querés seguir con lo de la masonería en sí. Dale. A ver si puedo compartirlo de acá. Podés compartir. Ay, ahí ustedes ven la pantalla. Sí, perfecto. Mm, ujú. Bueno, ahí continuamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, súper. Bueno, continuamos con un poquito de lo que es la historia de la masonería desde los inicios. Muchos historiadores colocan a la masonería en los inicios de los albores de la civilización, dice, la llevan a los egipcios, a los griegos, pero como institución documentada nace en el año 1773. Y eso vamos a ir repasando. Si esto me deja, ¿no? Tengo mala conectividad. Voy a cerrar el hipotético. Bueno, ahí pueden ver un cuadrito que yo armé como para sintetizar lo que es la masonería, ¿no? Nace en 1717, como le estaba diciendo recién, el 24 de junio en Inglaterra, cuando tres logias se juntan en una taberna y deciden armar la primera gran logia, que es la Gran Logia de Inglaterra. Eh, Si ustedes vieron la serie de Highlander, habrán visto todas las internas que hubieron en Inglaterra, la guerra contra los escoceses, los irlandeses, y muchos de ellos fueron emigrando para Francia, llevando la masonería a Francia. Esto ya lo vimos la otra vez cuando vimos la historia de los ritos y los rituales cuando surgen, digamos, porque en realidad son los ingleses los que llevan la masonería a Francia y ahí nace después incluso el rito escocés antiguo aceptado dentro de Francia, que después lo convierten, le ponen algunos cambios y convierten en el rito francés. La raíz de todo en realidad era el rito escocés. En Francia se funda la Gran Logia o Gran Oriente el 24 de junio también, que yo creo que en realidad no tenían una fecha, sino que era la fecha del solsticio y que ellos colocaban como fecha de fundación. Nace en 1773 el Gran Oriente de Francia. Si ustedes pueden ver la cronología, y esto es muy loco, digamos, la constante unión, que es la primer logia acá de Corrientes,
Se funda en el año 1834, el 12 de agosto. Y si ven, en 1857 recién se funda la Gran Logia Argentina de Libre y Aceptados Masones, que es la logia masónica, el oriente, digamos, masónico, que estuvo primero acá en el país, en la Argentina, que es el de los hermanos, que es netamente masculino. Y esto también es porque la Constante Unión antes dependía de Uruguay, ¿sí? Como formaba parte del virreinato del Río de la Plata, formaba en realidad parte de las logias, digamos, de Uruguay. Por eso es que las 7 primeras logias fundadoras de Un Oriente son augustas y respetables logias. Pasada la séptima son respetables logias, ¿sí? Pero sin embargo, la Constante Unión, que es la número 23, sigue siendo augusta y respetable porque fue fundada antes de la Gran Logia de Libre y Aceptados Masones. En el medio tenemos que en Francia también se da todo un movimiento y surge la logia mixta de Detroit Humain o Derechos Humanos en 1893, que va a ser lo que va a empujar después a las mujeres a querer tener su propio oriente, y nace la Gran Logia Femenina de Francia en 1952. En Inglaterra hubieron otras logias mixtas, en realidad, porque hubo una mujer que se inició, la hija de un venerable que espiaba todos los rituales que llevaban a cabo. O sea, llegó un momento que sabía mucho más que ellos del ritual y entonces hicieron unas logias de adopción, llamaban, ¿no? Que no tuvieron como mucha institucionalidad y no tuvieron mucha trascendencia. La Gran Logia de Francia va dando espacio a las otras logias en el mundo, digamos, y en Latinoamérica. Y así es que llega a Chile. Ay, se conectó. Perdón, me está fallando todo. Falta el asesoramiento técnico de Matías, ¿no? Bueno, ahí ven el cuadrito. No sé si llegan a ver el cuadro. No, se ve como blanco. Se ve como para presentar, Oli. Se ve todo el costado, los cuadritos y en el medio está en blanco. Claro, Es yo como lo que está veo. presentando otra pantalla. No está presentando lo que estás viendo vos. Ah, no, tampoco. Capaz que me equivoqué. Mm, listo, está bien. Ahí sí. Bueno, quedamos en que la logia de Francia, la logia femenina, da nacimiento y le da carta patente a la Gran Logia Femenina de Chile, que se funda en el año 1983. De ahí es que después va a ligar a la Argentina y se va a fundar en el 2002 la Gran Logia Femenina de Argentina. Las primeras mujeres que se iniciaron acá en la Argentina se iban a Chile, de hecho, a hacer los grados, hasta que tuvieron el número suficiente para armar 3 logias, es decir, 7 maestras en cada una,
y poder armar el primer Oriente, digamos, que es la Gran Logia Femenina de Argentina. El Gran Oriente Latinoamericano, bueno, esto creo que ya lo contamos, pero vamos a volver a ahondar en la historia. Se funda en 1984 en Francia, de hermanos, de la mano, digamos, de hermanos que fueron exiliados de Chile en la época de Salvador Allende con el golpe de Pinochet, que fueron perseguidos y asesinados, tuvieron que exiliarse a Europa y la mayoría fue a Francia y estando allá armaron logias y pidieron la carta patente al Gran Oriente de Francia que se los habilitó y allí formaron el Gran Oriente Latinoamericano mixto desde siempre, digamos, porque ellos también en el exilio pudieron vivir y compartir todas estas vivencias con las mujeres, con las esposas, con las hijas y demás, y transmitían ya su enseñanza masónica, entonces decidieron formar y que sea mixto, ¿no? A Corrientes llega después la masonería, la Gran Logia Femenina se mantiene como por casi más de 10 años con un armado que era de 3 logias en Buenos Aires y una logia en Mendoza. Eso es todo lo que tenía la Gran Logia Femenina. Luego se arma un oriente simbólico, el Gofra, que ahí no está, ahí me acabo de dar cuenta que no está, pero ahora lo podemos ver en el otro power, el Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina, que se funda en el año 2011, creo. A ver, no, 11, bueno, me estoy perdida con el año, 2008, creo. Eh, que es el otro Oriente Femenino que trabaja en el país, del cual dependía la logia Palas Ateneas, que fue la primer logia acá de Corrientes, que levantamos columna con otras hermanas, en el año 2011. Esa fue la primer logia femenina que hubo acá. Y bueno, y en el 2022 que fundamos la logia Génesis ya como mixta, después de haber pasado por Palas Atenea, que fue femenina, de la cual la querida hermana Florencia también fue venerable. Ahí vamos a ver directamente en Corrientes. Como podrán ver, había en aquella época donde fue progresando, digamos, todo lo que fue las fundaciones de la ciudad y todo el armado, digamos, de las fundaciones y el avance militar, sobre todo también muchos de estos militares eran de las logias Lautaro o de esos desprendimientos de logias de Independencia o de las que trabajaban en Buenos Aires. Y a medida que iban trasladándose, iban fundando logias que después batían columna porque o se volvían a sus lugares o ya lograban el objetivo más que nada que era fundante de cada ciudad. Así es que en Alvear había una logia que se fundó el 24 de febrero. En Corrientes ya dijimos la Constante Unión número 23. La logia Fraternidad, que se armó en Goya, de la cual la querida hermana Florencia va a hablar ahora después. En Paso de los Libres, la Estrella de Misiones número 41, la de Esquina, Benjamín Franklin, y en Bellavista, Bello Irán, en Empedrado, que se fundó en 1896, en Mercedes también había una, que se fundó en 1897, en Cursucuatiá, en 1898, en Mercedes, otra más en 1901, y en Esquina. Para el planito, pero más o menos son todas las logias que había en aquel momento, de las que hoy están trabajando. Bueno, aquí en Capital, una logia femenina que es Irupé, que depende de la Gran Logia Femenina Argentina. Creo que hay 5 talleres de los hermanos acá en Capital. En Paso de los Libres hay 2 o 3, en Ituzaingó hay otro, en Goya, bueno, había un triángulo que ahora fue logia también y creo que no están en otro lado, en Santo Tomé, o bueno, ahora están fundando como muchas logias masculinas, ¿no? Estos son algunos de los iniciados acá en Corrientes en aquella época en la Constante Unión, como para que sepan más o menos quiénes fueron. Elías Abad,
Manuel Bermúdez, Cecilio Carreras, Santiago Derqui, Alberto Fainardi, González Solar, Augusto Graciada, Alfredo Lanari. Bueno, termina ese pobre con más nombres de masones que pasaron por... A ver si puedo ver, se me corta. Continúa con el otro, a ver si tengo más suerte. Complicado. Esto fue lo que es la historia de la masonería femenina, netamente. Esto que yo le comentaba hace un ratito, digamos que la Gran Logia Femenina nace en el 2002. Fíjense la cantidad de años que tuvieron que pasar para que haya una logia femenina. O sea, teníamos que la Gran Logia de Libre y Aceptado Masones se fundó en 1857. O sea, muchísimos años como para que la mujer realmente pueda ingresar a las logias. Y se forma con estas tres logias, ¿no? Aurora del Plata, con Tres Rosas y Cibeles, eran las tres primeras logias que nacen, que dan inicio a la Gran Logia Femenina. Este es el otro Oriente que también trabaja en Argentina, que surge después de Maestra de un desprendimiento de la Gran Logia Femenina, que fundan el Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina en el 2010, ahí está el año, con estas tres logias, ¿no? Fraternidad, Piscis número 2 y Fénix. Y Fénix funcionaba como itinerante, digamos, es la que iba armando todas las logias en el país. Palas Atenea era la número 5, que es la de Corrientes. No, estas son fotos de recuerdo del armado de lo que fue acá la logia, ¿no? La primera logia femenina.
Esto sí ya es Génesis. Cuando éramos Salvaje, en realidad en el 2017 todavía no formábamos parte del GOLA, del Gran Oriente Latinoamericano, y trabajábamos en forma independiente. Hay un grupo de maestras, 9 maestras justamente, nos unimos y decidimos formar esta logia Génesis. Y en el 2022 sí pasamos a formar parte del Gran Oriente Latinoamericano de forma mixta, ¿no? Estas son fotos y registros de la instalación de la logia ya dentro del Oriente Latinoamericano. El levantamiento de columnas lo hicimos en Paso de la Patria. Están las ilustraciones que se pueden hacer. Esto es más o menos el armado que está viendo. Ahora, yo sé que hay más logias de los hermanos ahora. En Goya el otro día dijeron que el triángulo pasó a ser ya logia también. Nuestro Oriente, bueno, eso creo que ya sabe la mayoría, está dividido por regiones, o sea, esta situación de los hermanos que fueron exiliados y quedaron en Francia, muchos de ellos pasados los golpes que se habían dado militares, tanto en Argentina como en Uruguay como en Chile, hicieron que muchos vuelvan otra vez a los países, a sus países natales, y comenzaron a trabajar en logias también de vuelta en Uruguay o en Argentina o en Chile. Entonces se fue extendiendo, digamos, y por eso es que es supraterritorial, porque no tiene un país como tienen los otros orientes que estuvimos viendo, que la Gran Logia de Inglaterra trabaja solo en Inglaterra, o la de Francia solo en Francia, o la de los hermanos de la Gran Logia Libre Aceptados Masones trabaja en Argentina, o la Gran Logia Femenina solo en Argentina. El Gran Oriente Latinoamericano tiene logias esparcidas por todo el mundo y está dividido en 6 regiones que son las que están ahí. Eso más o menos es el planito actualizado. Estas son las regiones y las logias, ¿no? De cada uno. Y eso es otro power. Y no sé si nos queda uno más. ¿No? Mm. Lo que, como llegaba el 25 de mayo y estábamos cerca de la fecha en Goya, decidimos presentar también, y es bueno que por ahí lo sepan, la influencia que tuvo la masonería en todo lo que fue la Revolución de Mayo y la independencia de nuestro país, ¿no? Claramente que todos los miembros de la primera junta, los 9, de todos, solamente Ascuénaga no era masón, o sea que todos trabajaban en alguna logia, todos habían sido iniciados. Vamos a ver que este, previo a lo que fue la Revolución de Mayo ya habían talleres masónicos que estaban trabajando y operando dentro de Argentina, buscando la independencia, incluso antes de la llegada de San Martín en la fragata Cani, digamos. En 1800, bueno, ahí dice, ¿no? La Logia Independencia, por ejemplo, que trabajaba a partir de 1795, que estaba constituida por la Gran Logia General Escocesa de Francia. Eh, Ahí se habían iniciado Mariano Moreno, Juan José Paz, Manuel Belgrano.
hay que ubicarse por ahí en el momento histórico para poder comprender esto cuando Europa se disputaba todas estas tierras en América. Los franceses por un lado, los ingleses y los españoles tenían una guerra y un enfrentamiento tremendo para poder venir a estas tierras, ¿no? En busca no solo de hacer la América, decían, ¿no? No solo las tierras, sino la riqueza que había en cada una de ellas. Eh, si se acuerdan después las invasiones inglesas, también ahora lo vamos a ver. Esas logias trabajaban antes del 1810, ¿no? En 1804 estaba instalada la logia San Juan de Jerusalén, que dependía de Estados Unidos. En 1806, 1807 se instaló dos logias, ¿no? La logia de Irlanda, Hijo de Irán y Estrella del Sur 3. Este, Esas fueron un rezago que quedaron después de las invasiones inglesas, que no pudieron invadir el país, si se acuerdan la historia, que hubo una gran represalia, pero claramente ya quedaron algunos instalados y empezaron a armar esas logias, ¿no? Si se acuerdan también de inglés, de San Martín decían que de hecho fue un agente inglés por esto, porque fue bancado también por los ingleses para venir y en realidad yo creo que él aprovechó los intereses de Inglaterra para venir al país y que detrás de eso sí había como un deseo de independencia también. Y la Logia Independencia, que fue la que tuvo todo el rol decisivo porque la mayoría de todos los miembros de la Junta de Gobierno formaron esta Logia Independencia después entre 1806 y 1807, que fue donde realmente se rosqueaba o se decidían todas las decisiones políticas. Cuando llega San Martín, en 1812 en la fragata, ya viene con varios masones que habían sido iniciados en España y en Inglaterra, con Alvear, con Zapiola, entre otros que son los que arman después acá en el país la logia Lautaro, que la llaman, de hecho, logia Lautaro porque era el nombre de un cacique que independizó, digamos, varias tribus y demás, tuvo un rol muy decisivo en Chile. Bueno, estos son todos los miembros de las logias Lautaro, ¿no? Castelli, Juan José Paso, Belgrano, Moreno, Mateo, Juan Larrea, Alberti, Vieites, Dorrego, Beruti, Nicolás Rodríguez Peña, Mariano Cosme Argerich. Un poco la historia europea para que más o menos se comprenda, digamos, el contexto, ¿no? Que en 1809 dice Sevilla caía en manos de Napoleón, quedándose para el gobierno en España, y en Buenos Aires se convocaba cabildo abierto para decidir qué curso se le daría a los acontecimientos. El Partido de los Patriotas, cuyos líderes eran masones en su mayoría, contó con el apoyo del regimiento de patricios, comandado también por un masón, Cornelio Saavedra. Este regimiento de patricios surge justamente con las invasiones inglesas para poder enfrentar a los ingleses. Este es el el famoso Cabildo Abierto del 25 de mayo, ¿no? Que surge después de reunirse en la casa de Rodríguez Peña y también se iban a la jabonería de Vieite, donde también estaba el grupo de los siete, ¿no? Que eran también masones, eran siete maestros que por ahí también decidían estas ideas y logística de independencia. Ese es el recuento del armado de lo que fue la Junta de Gobierno, de cuales todos eran masones salvo Ascuénago, y dice casi todos pertenecían a la Logia Independencia y algunos a la Sociedad de los Siete que acabo de decirlo, ¿no? Bueno, esto es lo que por ahí les comentaba, que los historiadores por ahí dicen, ¿no? Cuáles eran las causas en realidad de los europeos aquí en el país, o si San Martín y Alvear de Zapiola eran agentes ingleses, o si en realidad era solamente comercial y no querían la independencia. Y en realidad fueron muchas las causas, ¿no? Yo creo que básicamente fue
fueron muchos intereses que convergieron a la vez. Recordarlo un poco a Mariano Moreno, que fue tan olvidado e incluso traicionado y castigado a veces, incluso por algunos hermanos, ¿no? Porque tenía todos los ideales del federalismo y una vez lograda la independencia, muchos querían solamente el centralismo y la unidad del gobierno dirigida desde Buenos Aires al resto del país. Esto es solamente una reflexión, ¿no? De que en realidad que el trabajo todavía queda como pendiente de poder seguir cumpliendo, sobre todo más que nunca, creo, hoy, con los gobernantes y los políticos que por ahí tenemos, me parece que tenemos que comprometernos más cívicamente. Pero bueno, lo aburrimos, parece a todos, quedó Facundo nomás acá. No sé si sigue Facundo. Nosotros que ya sabíamos la charla. Bueno, pregunta Facundo, es tu momento de gloria. No se escucha. Ah, perdón. No, no, ninguna pregunta en particular, anotando, sacando captura, aprendiendo, obviamente registrando cosas, porque tenía así ideas, ¿no? Obviamente algunos bagajes que ya traía, sobre masonería, revolución, independencia, así que bueno, ajustando más conceptos. Sí, esa era un poco la idea, porque estando allá también nos dimos cuenta que muchas veces, o incluso con las preguntas que surgieron después del público, de la gente que fue, muchas preguntas, eh, se dio esto de decir, bueno, uno cree que a veces la mayoría lo sabe y no, digamos. Entonces me parece que hay que comenzar por casa también a contar la historia y dar instrucción, digamos, de todo lo que vinimos viviendo y sobre todo uno no toma conciencia, digo, o sea, a mí me tocó, yo me inicié en el año 2006 cuando en realidad el 2013 se fundó la Gran Logia Femenina, o sea, casi desde el inicio y fui parte de la historia, si se quiere, digamos, uno no es consciente a veces de eso, ¿no? De haber instalado la primera logia femenina o todo el transitar, y es un recuento que tenemos que ir haciendo, me parece que escribiendo también en algún momento para que quede y sobre todo la logia mixta y demás, y cómo fue surgiendo. Así que creo que esta es la idea de ir rescatando y con Julieta y con Florencia decíamos también después ir enseñándoles también el alfabeto masónico, el calendario, cómo computan los masones, o sea, cosas que por ahí no están en los programas de estudio y que son como más generales, pero que está bueno que lo sepan, digamos, que tienen que saberlo, ¿no? O esto de, por ejemplo, por qué estamos excomulgados, estudiar el contenido de las tres bulas papales que en realidad son netamente políticas y no tienen que ver con la fe o la religión, digamos, entonces, pero para que ustedes sepan también, o sea, sobre todo porque por ahí también le van a preguntar, y uno tiene que saberlo, ¿no? Así que bueno, es un poco la idea. Espero no haberte aburrido. No, no, a mí me encanta y trato de, obviamente que es súper amplio, uno de a poco empieza a unir los cabos, es súper amplio y está bueno volver a repetir, volver a repasar, porque creo que con la repetición, con el charlar, con el juntarnos, tratar de estar presente en lo posible en todas las reuniones que podamos, bueno, esa repetición es la que hace Premio. que hace que uno Sí, yo creo va que dando las incluso cosas. los propios hermanos no saben de todos los armados de las logias que había en el interior de la provincia, que después fueron batiendo columnas casi todas y se comenzó un nuevo, digamos, recién ahora comenzaron a levantar columnas de vuelta en muchas de las ciudades. Yo creo que no tienen idea de todas estas logias y en realidad los datos están más que nada en el libro de Alcibiades Lapas este, que él hizo un arduo trabajo, digamos, fue gran bibliotecario de la Gran Logia, y hizo ese recuento, ¿no? De masón por masón de las iniciaciones, todos los datos que pudo recabar. Muchos se perdieron también porque en dos ocasiones, incluso en la época del 73, se quemó la biblioteca de la Gran Logia. Entraron y la quemaron, así que muchas cosas
se perdieron, ¿no? Pero él hizo un excelente trabajo realmente. Y de ahí mucho yo saqué para hacer todo este recuento de las logias que se fueron formando y de los masones que pasaron por cada una de ellas. Creo que no hay otro antecedente, digamos, me parece que nadie se tomó el trabajo de poder hacerlo. Esto que también estaría bueno este, hacerlo en un librito, ¿no? Armarlo después porque no hay un recuento de esta historia. Así que está bueno. Bueno, es cuanto yo tengo para darle. Excelente. Bueno, yo le agradezco especialmente a la querida hermana Lama, a la querida hermana Florencia, que repitieron para todos. Para mí, ya más allá de que escuché por segunda vez, vale la pena. Bueno, creo que ya nosotros, la idea que por ahí estábamos compartiendo era de compartir estos espacios para el conocimiento de dónde venimos y para saber de esta forma para dónde vamos. Eh, bueno, creo que seguiremos compartiendo estos espacios. En lo posible con los temas nuevos, me parece re importante el tema de la historia de las logias y yo creo que dudo que en este momento haya un trabajo más completo que el que hizo la querida hermano Lama, con la historia de todos los trabajos, de todas las iniciaciones, de cuando levantaron columnas las distintas logias en Corrientes. Es más, por ahí, ay, quizás dentro de mis locos pensamientos, invitar, no sé, a las otras logias de Corrientes a hacer una apuesta en común de la historia de todos. Pero bueno. Creo que no se pierde nada con soñar una utopía. El día en que todos nos podamos reconocer y hacer una acción conjunta, compartir historias y saber que somos, que todos estamos en el mismo camino, aunque vayamos por distintas sendas. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. Disculpen, tengo un ataque felino acá. Tengo 5 gatos que no pueden salir afuera porque están enfermos y se están peleando acá encima mío, me están saltando por todos lados. Bueno, muchas gracias y bueno, nos despedimos con un abrazo fraterno a todos. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Descansen. Chaucito, nos vemos. Gracias.